consuélense, consuélense, pueblo mío, ha dicho su Dios. Estas palabras las encontramos en la Parashá Bat Hanam, en la porción de los profetas, cuando encontramos las palabras del profeta Isaías, brindando, ofreciendo esas palabras que se anuncian de consuelo al pueblo de Israel. En esta parashá de la semana encontramos en la porción de la Torá, en Devarim, Deuteronomio 3:23 al 7:11, varios aspectos, entre los cuales destaca la súplica de Moshe, por eso se llama Bat Hanan, cuando él suplica para entrar a la tierra prometida, y el Eterno le niega esa petición, pero le permite ver desde lejos la tierra prometida. Y entre las palabras que Moshe destinó al pueblo de Israel, les advierte que no se volvieran tras la idolatría y que si eso ocurría traería consecuencias. Y entre las consecuencias está precisamente la dispersión del pueblo de Israel entre las naciones. Sin embargo, siempre estuvo presente la oportunidad de volverse al Eterno haciendo Teshuvah, volverse a Él. Y por supuesto, Moshe repite en esta parashá todas las palabras, las instrucciones del Eterno en sus mandamientos y declara el Shema, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Él es el Dios único y debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Y esa advertencia por parte de Moshe al pueblo de Israel dice en Devarim 4:25 al 28, si ocurre que se degeneren y terminen haciendo estatuas con imágenes de todo tipo, haciendo con ellos mal ante los ojos del Eterno, tu Dios, provocando su ira, los hará dispersar Dios a ustedes entre los demás pueblos y servirán allí a otros dioses producidos por obra de las manos del hombre. Entonces vemos aquí que la idolatría es una advertencia que hace Moisés, no solamente como causa de la deportación, sino también como consecuencia, porque al estar en otras naciones, el pueblo de Israel se alienaría, es decir, se adaptaría a otras culturas para adorar ídolos de otras naciones. Y la historia nos narra lo ocurrido precisamente, y es que en una fecha como estos días que hemos estado viviendo y esta semana se cumplió el 9 de Ab, recordar en ayuno, en oración, la destrucción del primer y el segundo templo. Y en ese tiempo de ayuno y oración permite a nuestro pueblo no solamente tener duelo y tristeza por los acontecimientos de no solo de la destrucción del templo en dos oportunidades, sino el sufrimiento de nuestro pueblo por la angustia, la deportación y ser esparcido en otras naciones, sino que estos hechos nos permiten reflexionar sobre los eventos ocurridos y poder rectificar a nivel personal, así como está escrito en 1 Corintios 10:11, que nos dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces la idea de poder recordar estos eventos y tenerlos presentes es para hacer teshuvah, para poder arrepentirnos y volvernos a Dios y poder seguir sus caminos de acuerdo a las instrucciones que Él nos ha dado. Por eso este Shabbat se llama el Shabbat Nahamut, que es el Shabbat de consolación. Y por eso inicia la parashá en la porción de los profetas en Isaías 40 con 3 versos claves que dicen: consuélense, consuélense, pueblo mío, ha dicho su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que ha concluido su periodo. Y dice Rashi, porque esta es la versión comentada por Rashi, que el periodo de exilio se refiere esta porción y que su iniquidad ha sido perdonada, pues de la mano del Eterno ella ha soportado lo doble de todas sus faltas. Una voz llama en el desierto: despejen el camino del Eterno, hagan un sendero recto en la llanura para nuestro Dios. Estas palabras inician la porción de los profetas y estaremos analizando estos versos claves de esta porción. Shabbat Nahamu se llama Shabbat de consolación precisamente porque inicia con una llamada al consuelo. Y nos dice en la Torah comentada por Rashi que hasta aquí los profecías de lo que fue el profeta Isaías han tenido como tema o
todos los versos y capítulos anteriores tuvieron como tema el castigo por parte del Eterno hacia el pueblo de Israel. Pero es a partir precisamente de este capítulo 40 que las profecías que se tienen, el tópico principal es la consolación hacia el pueblo de Israel, así como las bendiciones o bienaventuranzas que le aguardan en la era mesiánica. Esta es la razón por la cual este Shabbat y esta para allá se conoce este Shabbat como Shabbat Nahamu, porque inician las palabras de consolación al pueblo de Israel y específicamente con las palabras del profeta Isaías. Y nos dice el verso 2, hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que ha concluido su periodo de exilio y que su iniquidad ha sido perdonada, pues de la mano del Eterno ella ha soportado lo doble de toda su falta. Y pudiéramos pensar que el pueblo de Israel recibió doble castigo por una falta o por quizás recibió el doble de lo que merecía, pero realmente sería una interpretación errada. Y podemos ver la interpretación que dan dos rabinos medievales como Rashi, que es el mayor comentarista de la Torá, que nos dice que Israel adoptó las iniquidades de sus ancestros y por eso duplicó sus propios pecados. Por lo tanto, por haber duplicado el pecado de ese aprendizaje equivocado de idolatría por el que caminaron nuestros ancestros en el desierto y luego continuó algo que relatan todos los escritos del Tanakh, tanto en Jueces como en Reyes y Crónicas, vemos que recibió el castigo por esas consecuencias de haber duplicado el pecado. Eso es lo que nos dice Rashi y eso lo hace basado en el profeta Jeremías 16:18 que dice, pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Sin embargo, otro rabino, basado precisamente en esta porción de que el pueblo de Israel había recibido el doble, y ese es el rabino Radak, el rabino David Kimi, y ese es el acrónimo de su nombre, Radak. Él dice que el castigo de Israel recibió doble, es en el sentido de que ha sufrido las durezas de dos exilios. El primero a raíz de la destrucción del primer templo, cuando fue deportado a Babilonia, y en la época del segundo templo, en el exilio causado por Roma, cuando fue destruido el segundo templo. Esta es la interpretación que nos da el rabino Radak y que podemos interpretar o quizás analizar que ciertamente hay razón en ambas interpretaciones, porque tanto el pueblo o nuestro pueblo de Israel duplicó el pecado con la idolatría, como también se anuncia y de hecho se cumple que doblemente fue el sufrimiento porque en dos oportunidades fue destruido el templo y eso fue a causa, como lo relatan los mismos escritos, de la conducta de haberse apartado de la Torá y haber multiplicado el pecado con la idolatría. Este Shabbat que nos dice la escritura, Shabbat Nahamu, dice Isaías 40, en los versos 3, 6 al 7, dice, una voz dice, proclama. Y el profeta dice, ¿qué he de proclamar? Todos los seres de carne son como pasto y todas sus bondades son como el retoño del campo. El pasto se seca y el retoño se marchita porque el aliento del Eterno sopla sobre él. Ciertamente la gente es pasto. El pasto se seca y el retoño se marchita, pero la palabra de nuestro Dios perdura para siempre. Les indico, esta es la versión como aparece en la Torá comentada por Rashi. Y lo vemos en otras versiones, la hierba se seca, la flor se cae. Y se refiere a la misma interpretación de que somos vistos como pasto y que todas las glorias humanas nos pasan como la flor o como el fruto que pueda crecer en la hierba, que luego que la hierba se seca, esa flor o ese fruto se cae. Entonces nos dice, dentro del análisis de esta porción de la Haftará, Isaías 44 dice, todo valle será alzado y toda montaña y colina serán rebajadas
lo torcido será enderezado y las cimas se convertirán en llanuras. Y en los versos 23 y 24 dice, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Entonces vemos aquí que las glorias humanas, las vidas, las cosas que hacemos, todo perece en un momento, no solamente por el tiempo que tenemos en este mundo, el tiempo de vida del ser humano, sino porque esa gloria humana, al momento que el Eterno toma una decisión, cualquier alto, cualquier poderoso, cualquier imperio, cualquier señorío puede ser derribado, porque el Eterno lo ha dicho y así como Él lo ha establecido, así hará. Y ese anuncio que hace el profeta Isaías de esa voz que clama en el desierto, encontramos en los escritos mesiánicos las palabras de Johanán el Inmersor, conocido como Juan el Bautista, cuando le preguntan y le dicen, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él confiesa que él es esa voz. Y dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estas son las palabras confesas por el mismo Juan el Bautista y más aún vemos. Y encontramos las palabras del mismo Johanán cuando dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y aquí precisamente está haciendo alusión a esos árboles, a esas glorias humanas que si están apartados y alejados de lo que el Eterno ha instruido en medio del pacto establecido con su pueblo, pues obviamente eso es digno de lo anunciado por el profeta, que serán cortados, que será aplanado y que por lo tanto vendrán las consecuencias de esas acciones. Y dice la escritura, en los escritos mesiánicos, dice, y él fue por toda la región contigo al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento, porque ese era el mensaje de Johanán, era el arrepentimiento para perdón de pecado. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, precisamente hace la alusión a las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ese es el camino que se aplanaría para la venida del Mesías, ese llamado al arrepentimiento para que se dieran frutos dignos de arrepentimiento. Entonces vemos que Johanán anunció esas palabras de salvación, un llamado al arrepentimiento, y él mismo confesó que él no era el Mesías, sino aquel que anunciaría el camino del Señor, y exhortó para que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Recordamos dentro de esta paracha el anuncio que ya Moshe había hecho al pueblo de Israel y dijo, un día ustedes buscarán desde allí al Eterno, hablando ya de la deportación, de la dispersión del pueblo de Israel. Y dice, buscarás al Eterno y lo encontrarás. Si le llamas y acudes a Él con todo tu corazón y todo tu sentimiento. Y cuando estés sufriendo por haberte sucedido todas estas cosas en el final de los tiempos, fíjense que está hablando del final de los tiempos, entonces retornarás a tu Dios y escucharás su voz. Entonces estas palabras proféticas de Moisés, donde habla ya del final de los tiempos, donde el pueblo está disperso entre las naciones, pero que si se vuelve de corazón al Eterno y clama realmente siguiéndole, entonces el Eterno escuchará la voz de su pueblo. Y en el verso 31 del capítulo 4 dice, porque es un Dios misericordioso, el Eterno tu Dios, y no te abandonará, ni permitirá que seas destruido, y no olvidará el pacto que juró a tus padres.
Estas palabras, precisamente cuando dice no te abandonará, es interesante la interpretación que da Rashi precisamente por este término que se traduce como no te abandonará, porque viene de la palabra hebrea que lo tenemos aquí en esta cuadrícula, lo yarpeja. Y esa palabra la interpreta Rashi como no dejará que te aflojes, es decir, no dejará de agarrarte con sus manos. Significa que Dios no hará que te sueltes de Él, es decir, no te separará de Él. Y estas palabras de Rashi nos hacen recordar otras palabras muy interesantes que estaremos analizando. En la misma porción de los profetas, Isaías dice, y he aquí que el Eterno, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y cuando unimos estos versos de esta porción de la Haftará, encontramos un gran sentido a las palabras de Yeshua cuando dijo en Marcos 6:34, y salió Yeshua y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Y entre esas muchas cosas que Yeshua enseñó, en sus palabras encontramos cuando dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, cuando interpretamos y unimos estas dos ideas de que el Eterno no nos desamparará y que Él enviaría un pastor y que Yeshua dice que Él es el buen pastor, veamos cómo tienen un pleno sentido estas próximas palabras de Yeshua. Dice en Juan 10:27 al 30, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Estas palabras gloriosas de Yeshua cuando habla de que estamos en sus manos, estamos en las manos del Padre y que Él y el Padre son uno, ratificando inclusive las palabras de Moshe en esta parashá donde habla del Shema, de la unicidad y donde vemos que el Eterno prometió a través del profeta enviar un pastor y él confiesa que Él es el pastor y que estamos en sus manos y que nadie nos puede arrebatar de sus manos, nos dan unas fuertes palabras de seguridad, de consuelo, de que estamos en sus manos y que aún en medio de circunstancias difíciles sabemos que es para nuestro aprendizaje, para esa teshuvá necesaria de volvernos a Él y que Él lo único que quiere es darnos a nosotros esa vida en abundancia y esa vida eterna, porque aún después de la muerte, Él nos ofrece esas grandes bendiciones. Entonces, cuando encontramos esas palabras de consolación, nos damos cuenta que ese consolador, precisamente anunciado por ese profeta que estaría en el desierto, que es Johanán el inmersor, Juan el Bautista, y dice en Juan 14, encontramos varios versos que dice, y son las palabras de Yeshua, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre y no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, la paz les dejo, mi paz les doy y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces esa seguridad, esas palabras de seguridad, de paz, de que no nos dejará, no nos desamparará y no nos deja en una situación de orfandad, como podemos sentirnos en medio de pruebas, de dificultades. Es muy importante que nosotros mantengamos esa conexión, esa comunión con el Eterno, esas palabras que nos deja Yeshua, ese cumplimiento que se dio con la venida de nuestro Mesías y que fueron anunciadas y fueron confesadas por ellos mismos de quién es quién, el rol que cada uno ejerció en cumplimiento de esa profecía que anuncia el profeta Isaías. Lo confesó Juan, que él era aquel que anunciaría en el
desierto y Yeshua confiesa, yo soy el pastor y nos da esas palabras de seguridad, de no dejarnos, de no desampararnos y de no dejarnos huérfanos, sino de ofrecer el otro consolador que sabemos que se cumplió ese derramamiento del Ruach HaKodesh, de su espíritu, y que es ese otro consolador que está en medio nuestro. Y ciertamente seguimos pasando dificultades. El pueblo de Israel ha pasado muchas dificultades y uno de los aspectos importantes que podemos aprender con los mismos profetas, que el profeta Jeremías en medio de la dificultad de la destrucción del primer templo, de la destrucción de Jerusalén, dice y reconoce la causa, dice porque Adonai la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron a cautividad delante del enemigo porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de su hombre. Entonces, el primer punto aquí es reconocer la causa, reconocer el pecado delante del Eterno. El otro punto importante que tenemos acá es poder tener paz. Y por eso el mismo Yeshua nos dijo que nos dejaba la paz. Y es esa paz que podemos tener aún en medio de circunstancias de angustia. Y dice el profeta Jeremías, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Dios. Pero aún recapacita y eso es uno de los aprendizajes que tenemos de su experiencia y dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. O sea, necesitamos recapacitar, no perder la esperanza. Y como él dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Es decir, Dios es fiel, grande es su fidelidad. Y por lo tanto, como dice la misma escritura, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y es que la esperanza en el Eterno no es vana. Por eso el profeta dice, mi porción es Dios. Dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Bueno es el Eterno a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Y dice en silencio porque muchas veces en momentos de prueba y dificultades nosotros hablamos lo que no debemos y tenemos que ser cuidadosos en las cosas que expresamos ante Dios, hacia Él o hacia las circunstancias que están ocurriendo. Por lo tanto, a veces el silencio es una buena ayuda y la meditación delante del Eterno cuando estamos en circunstancias difíciles. Y ese silencio del que les hablaba es importante tenerlo presente, porque de hecho en esta paracha, cuando Moshe suplica para entrar a la tierra prometida y el Eterno le dice, basta, no sigas más insistiendo, él calla y acepta la voluntad del Eterno. Entonces dice el profeta Jeremías aquí, bueno le es al hombre llevar su yugo desde su juventud, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso, ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Entonces, muchas de las circunstancias que podemos vivir como nación, como pueblo, como comunidad, necesitamos analizarlas. Y si el Eterno impone una carga, también sabemos que ninguna carga va a ser mayor a la que podamos soportar. Y también sabemos que debemos aprender a llevar las cargas en humildad, en oración, sabiendo que Él nos ama, que no nos dejará ni nos desamparará y que esa prueba por la que pasamos tiene un propósito, que es volvernos a Él. Y en medio de esa dificultad que nosotros estemos pasando, dice el profeta y nos da esta enseñanza porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No es que la aflicción por la que pasamos es porque al Eterno se le ocurrió que nosotros pasemos por esta aflicción, sino que todo es con propósito y también por una causa y por lo tanto en eso necesitamos meditar. Y si vamos a levantar la voz, que sea para confesar, que sea para orar, que sea para reconocer nuestras fallas. Y dice el profeta en Lamentaciones 3:37 al 41, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos, y volvámonos a Dios. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios
en los cielos. Por lo tanto, esa es la actitud y la necesidad que como pueblo y a nivel individual necesitamos plantearnos. Levantar nuestras manos, reconocer nuestras fallas y volvernos a Él con nuestras acciones centradas en sus instrucciones. Y dice, ya cerrando esta meditación en cuanto a lo que ha sido la enseñanza que nos deja el profeta en medio de la angustia que se vivió en la destrucción del primer templo, invoqué tu nombre, oh Eterno, te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Aunque si bien él al principio había dicho, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra, luego reconoce que ciertamente él escuchó la oración y luego reflexiona en que Él redime nuestra vida. Y esas palabras de consuelo que tenemos en los escritos mesiánicos que nos dan después de la venida de Yeshua, trascienden lo terrenal, trascienden a lo que tenemos en esta vida. Y por eso en Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual crees en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es decir, que no hemos sido rescatados porque se haya pagado dinero, sino porque Él pagó el precio de su vida y de derramar su sangre para que fuéramos nosotros sustituidos en el castigo que merecíamos por nuestro pecado y Él pagó ese precio por todos nosotros. Y continúa este escrito cuando nos dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Estas son las mismas palabras del profeta Isaías y dice, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esas palabras, esas buenas nuevas, ese anuncio de ese consuelo se cumplieron. Y esa es la palabra que ha sido anunciada al pueblo de Israel y a la humanidad. Y ciertamente, si hemos creído que Yeshua ha dado cumplimiento a estas profecías, como lo cita Isaías, como dice Pedro aquí, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua HaMashiach, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y fíjense que habla de ser edificados como casa espiritual. Entonces, aunque no tengamos templo, tenemos el templo que edificó Yeshua y que él mismo lo prometió que en 3 días lo construiría y que fue después de haber resucitado al tercer día. Por lo tanto, creemos que Él es esa piedra angular de esa edificación, de ese templo y morada del Ruach HaKodesh, y que nosotros mismos somos piedras vivas, escogidas, y que edificamos y somos parte de ese templo que Él ha construido. Dice Juan 12, 24, 25, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Por eso es que nosotros necesitamos ver esas palabras de consuelo en algo que trasciende lo terrenal. ¿Por qué? Porque es más allá de lo que podemos edificar en este mundo, porque lo que edificamos en este mundo es algo pasajero, pero lo que construimos para la vida eterna, que tiene que ver mucho con nuestra conducta, con nuestra forma de vida, con la manera como nos relacionamos con el eterno y con el prójimo, eso es
frutos dignos de alguien que ha hecho pacto con el Eterno y frutos dignos de fe y de esperanza en esas palabras eternas que nos da, como dice el mismo profeta, pero la palabra del Señor permanece para siempre y en ellas tenemos promesa de vida en esta vida y de vida después de la muerte. Dice Primera de Corintios 15, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Y nos dice porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando eso corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Y dice Primera de Corintios, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, estar firmes en el camino que tenemos trazado, en la palabra del Señor, procurando hacer lo que está a nuestro alcance, vivir conforme a las instrucciones del Eterno y sabiendo que aún en medio de circunstancias difíciles donde quizás lo más duro para nuestra alma es perder cuestiones materiales y perder seres queridos, pero aún está la esperanza de esa resurrección, porque Yeshua nos ha dado victoria en nuestras batallas, nos ha dado victoria en las luchas de esta vida, nos ha dado promesa y consuelo en medio de las dificultades y nos ha dado esa esperanza de la vida eterna por la resurrección, siendo el primicias de la resurrección y para nosotros esperarlo expectantes en su segunda venida, porque Él regresará a buscar a los que le esperan. Y ya para cerrar este comentario, dejo estas palabras de Yeshua, lo cual también aprendemos de la actitud de los profetas y especialmente lo que analizábamos con el profeta Jeremías en medio de la angustia de la destrucción de Jerusalén. Y Yeshua nos dice y nos refiere, y esto es parte de la porción de esta semana en la Parashá, cuando refiere esta enseñanza del juez injusto, que la viuda le pedía ayuda contra los adversarios que tenía y él se negaba a escucharla, pero después dijo, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, esta viuda me es molesta. Le haré justicia porque al fin no venga y me agote la paciencia. Entonces, al respecto, ¿qué nos enseña Yeshua? Y dijo Yeshua que escucháramos al juez injusto, es decir, prestamos atención a alguien que no era realmente una persona temerosa de Dios ni creía en Dios, pero le resultaba molesto tener clamando continuamente a esta viuda. Entonces, el Eterno dice, y Dios no defenderá a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea paciente acerca de ellos. Les digo que los defenderá pronto, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Y la realidad es que es difícil muchas veces mantener la fe cuando nos enfrentamos a angustias, a dificultades, a pérdidas de cuestiones bien sean materiales o familiares. Pero necesitamos insistir en la oración y en reconocer también nuestras fallas para que mantengamos siempre una comunión con Dios, porque somos como la hierba, ciertamente, e inclusive como dice la escritura, 70 años son la vida del hombre y para el más robusto, si acaso 80. Pero nosotros tenemos un tiempo para tener una comunión con el Eterno y vemos cosas que pueden espantarnos como pueblo, como nación o a nivel individual. Sin embargo, necesitamos clamar siempre, mantener una comunión con el Eterno y tener la fuerza en Él, en sus palabras, porque como dice el libro de Hebreo, por dos cosas que es imposible que Él mienta. Él prometió y también juró sobre sus promesas. Por lo tanto, creamos que Él escuchará también nuestras plegarias, nuestras oraciones y verá nuestros corazones cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero en medio de las dificultades. Por lo tanto, como dijo el profeta Isaías en esta porción que estamos analizando, pero los que esperan al Eterno tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán
y no se fatigarán. Humanamente sabemos que nos agotamos, humanamente sabemos que nos cansamos, que nos desgastamos con el tiempo, pero esperamos en el Eterno y en Él tenemos las fuerzas, en Él tenemos la esperanza, en Él tenemos la confianza, porque su palabra, como dijo el profeta, permanece para siempre. Shabbat Shalom, que Dios nos bendiga, que nos permita seguir perseverando y tener la fuerte confianza en su palabra, porque su palabra permanece para siempre.